alcanzarnos y darnos salvación. Tu gran misericordia, Señor, que se movió para darnos salvación y vida eterna. Y ahora estamos aquí, Señor, no en méritos propios. Estamos aquí a través de Cristo y por Cristo. A Él sea la gloria y la honra. Padre Santo, te doy gracias por la oportunidad que tú me das, el deseo, Señor, que pones en nuestro corazón de acercarnos, Señor, a tu palabra y de poner el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Así como cada uno de mis hermanos, Señor, que están presentes y los que vienen en camino, Señor. Te doy gracias por sus vidas y por obrar en el corazón de cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre Santo, que en este día, mi Dios, escudriñes mi corazón, perdones, Señor, mis pecados, perdones mis iniquidades, limpies mi corazón, Señor, quites toda raíz de amargura que hay en mí. Gracias, mi Dios, porque tú nos has dado, Señor, una iglesia local, nos has puesto en una iglesia local, donde grupo de hermanos pertenecientes al cuerpo de Cristo nos reunimos, Señor, en este día, cada domingo, los lunes, los martes, los miércoles, Señor, con el único propósito, Señor, de alabarte, de bendecirte y de que cada uno de nosotros crezcamos, Señor, en sabiduría, en conocimiento de tu verdad. Como iglesia local, Señor, yo te pido, Señor, que obres en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que cada uno de nosotros como miembro de Cristo crezcamos, Señor, para alabanza de tu gloria. Tú conoces nuestras vidas, sabes, Señor, lo que nos acecha, lo que hacemos, dejamos de hacer. Yo te pido, Padre Santo, que nos ayudes a perseverar y a persistir y a seguir y llegar hasta el final. Mi Dios, gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que seas con el incrédulo, con el inconverso, con aquel que aún todavía no ha venido en arrepentimiento y fe, que tu Santo Espíritu convenza ese corazón de pecado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. Vamos a iniciar, hermanos, y el domingo pasado estuvimos viendo los versículos de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 12. Ahí estuvimos mirando y estudiando acerca de que el Señor mismo dice que Él constituyó para su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, a través de los versículos que estuvimos viendo, hermano, nos dimos cuenta que el tiempo de los profetas ya cesó, los apóstoles también. Ahora está vigente, hermano, el pastorado y los maestros. Entonces, estuvimos viendo, hermano, que el oficio del pastor, del maestro, es enseñar las escrituras al cuerpo de Cristo, a los santos, a la iglesia. Hay un propósito, hermanos, porque esta obra, este trabajo, el Señor ha encomendado a los pastores y a los maestros. El versículo 11, Efesios capítulo 4, versículo 11. Vaya conmigo a la carta a los Efesios, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios así, hermano. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Con este propósito, hermano, el Señor constituyó, Él mismo dio a algunos el ser apóstoles, profetas y evangelistas, pastores y maestros. Lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, así.
que el Señor mismo dio a algunos el ser apóstoles, pastores, evangelistas y profetas. O sea, ¿quién mismo, hermano? El Señor. El Señor. O sea, Él mismo, hermano. Con este propósito a fin de perfeccionar a los santos. Hermanos, cada vez que usted, hermano, acude a una enseñanza bíblica, a un estudio bíblico, usted, hermano, debe y debemos de ir perfeccionando por medio de la palabra de Dios en el conocimiento del Señor. Entonces, con ese propósito, hermano, es que el Señor dio pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Amén. Entonces, con ese propósito, hermano, dice, a fin, dice, de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos, hermano? Yo le pregunto en esta mañana, ¿quiénes son los santos? Aquellos a los que Cristo ha salvado y rescatado. No los santos que usted le comunicaron, le dijeron nuestros padres, ¿no? Santo Tomás, santo no sé qué. No, hermanos, no. Los santos son aquellos a los que Jesús ha rescatado y ha comprado, que el Señor Jesús ha traído de las tinieblas a la luz. Amén. Porque en eso fuimos enseñados por nuestros padres, ¿no? En eso fuimos enseñados. Esas costumbres, tradiciones. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, Él nos enseña y nos abre el entendimiento y por medio de la palabra nos dice quiénes son los santos. Todo aquel que ha sido rescatado, salvado y ha venido en arrepentimiento y fe, creyendo el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y usted, hermano, usted debe de ser perfeccionado, hermano, en el conocimiento del Señor. Usted debe de crecer, hermano, en conocimiento quién es su Señor. Amén. Con ese propósito, hermanos. Ahora, tengo una pregunta aquí, hermanos, para ustedes. ¿Cómo usted está viendo esta clase o esta escuela dominical? ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve como una oportunidad para estar mejor equipado, para servir más eficaz en la iglesia? O sea, ¿cómo, hermanos, nos visualizamos nosotros al venir a la escuela dominical, al venir a los discipulados, al venir a los servicios? Hermanos, porque dice que tenemos que ser perfeccionados. Tenemos que ser perfeccionados, tenemos que ser capacitados, hermanos. Tenemos que prepararnos, tenemos que equiparnos, hermanos. O sea, cada uno de nosotros, hermanos, ¿cómo vemos de aquí para adelante nuestra vida de creyente? Hermanos, el Señor equipó a su iglesia y dio dones espirituales. Yo le pregunto, hermano, ¿usted ya descubrió su don? ¿Ya sabe su don? ¿Sabe qué don el Señor le dio? Es de suma importancia, hermano, que cada vez que nosotros crecemos espiritualmente, vamos a descubrir nuestro don. Porque dice que la iglesia tiene que ser capacitada para la obra del ministerio. Ese ministerio que el Señor te dio el día que tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. El ministerio del pastorado, de maestro. Porque hay muchos ministerios en el cuerpo de Cristo. Amén. Hay muchos ministerios, el de servir. Entonces, con ese propósito, hermano, el Señor dio, capacitó, el Señor dotó a estos varones, a estos hombres, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
O sea, para que el cuerpo de Cristo, hermano, sea edificado. Usted se preguntará, ¿para qué? ¿O por qué voy a ser edificado? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo habita en ti. La morada del Espíritu Santo, el templo, eres tú, hermano, tu cuerpo. Entonces, ve, hermano, por qué el Señor dotó a estos hombres y por qué tú y yo, hermano, estamos siendo capacitados. El Señor quiere que el templo del Espíritu Santo, que eres tú y yo, seamos edificados, hermano. Porque ¿quién mora en nosotros? Dios, hermano, el Señor. Y al estar en nosotros, hermanos, tenemos que ser limpiados, santificados. Porque este templo es del Señor. Amén. Este templo es del Señor. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Cómo veo yo esta oportunidad para equiparnos, para servir más eficaz en la iglesia? Debemos de tener, hermano, esa meta, esa mentalidad de que cada uno de nosotros, cada domingo, cada lunes, cada martes, cada miércoles, nos preguntemos, ¿cuál es el propósito? Y si tú vas a la Escritura encuentras el propósito. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí está la respuesta, hermano, de tu pregunta. Amén. Ahí está la respuesta a tu pregunta, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hermano. Entonces, ese es el propósito por el cual el Señor nos llama y a través de su Santo Espíritu nos enseña y nos guía en la verdad. Amén. El punto número 2, hermano, la iglesia local organizada, es lo que estamos estudiando, desarrollando. El punto número 2 es ancianos y supervisores. Ancianos y supervisores. Los ancianos eran nombrados en cada iglesia, hermano. Los ancianos, hermanos, eran nombrados en cada iglesia. Estamos hablando a través de la iglesia primitiva. Vayamos a Hechos, capítulo 14, 23, hermano. Hechos 14, 23. Hechos 14, 23, hermano. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así, Hechos 14, 23. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra e Iconio de Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Vemos aquí al apóstol Pablo, hermano, y a Bernabé, después de que fueron maltratados, golpeados,
a punto de que pensaron que Pablo había muerto ya, después de haberlo lapidado con piedras. Y regresan otra vez a Listra, y ellos confirman los ánimos de los discípulos, o sea, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo sabía, hermano, que era necesario pasar por eso, sufrir por el Evangelio. Acababa de ser apedreado, hermano. Y él no se quedó ahí ni retrocedió, sino que él continuó la obra por la cual fue llamado. Y constituye ancianos en cada iglesia, que son pastores. Un anciano es un pastor, hermano. Eso es lo que Pablo y Bernabé hacen, constituyen ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos les encomendaron al Señor en quien habían creído. Los ancianos eran nombrados en cada iglesia, hermano. Vaya conmigo a Tito 1:5. Tito 1:5, hermano. Aquí también el apóstol Pablo. Vea que le dice, le escribe a Tito. Tito 1:5. ¿Cuál fue el motivo por qué Pablo dejó en Creta a Tito? Dice la palabra de Dios así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Mira lo que Pablo le dice a Tito, que por esta causa él lo dejó en Creta, para que corrigiese lo deficiente, para que Tito, hermano, trabajara y predicara la palabra de Dios fielmente, para que Tito enmendara lo que estaba mal por medio de la predicación de la palabra, y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué tenía que hacer Tito, hermano? ¿Establecer qué? Ancianos en cada ciudad. Ancianos en cada ciudad. Mire, y los requisitos de los ancianos, de acuerdo a 1 de Timoteo 5:17, no es nada más de establecer ancianos y ponerlos, hermanos, ahí en la obra. Mire los requisitos de los ancianos. De acuerdo a 1 de Timoteo 5:17. 1 de Timoteo 5:17. Dice la palabra de Dios así, hermano: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y ¿qué? Y enseñar. O sea, el punto es de que los ancianos que gobiernan bien, o sea, los requisitos del anciano debe de ¿qué? De gobernar bien y sean tenidos dignos de doble honor. O sea, no tenía que ser un anciano, hermano, que iba a hacer lo que él quisiera o vivir una vida que él quería, no, hermano. Tenía que estar, que gobernara bien, cabalmente, hermano, cabalmente, seguro de creer en Jesús y trabajar para la obra de Cristo. Los ancianos deben supervisar y guiar, hermano. O sea, este es otro punto, hermano, que también debes de tomar en cuenta, que los ancianos deben de supervisar y guiar. Vayamos a 1 de Pedro 5:1 y 2, hermano. No era nada más de que sí, pongo un anciano aquí, que hay un pastor aquí, y que tenía que haber en él este distintivo, hermano: gobernar bien y supervisar y guiar. 1 de Pedro 5:1 y 2.
Mire lo que el apóstol Pedro le escribe a los pastores, hermano. Primera de Pedro 5, 2 y 3. Dice la palabra de Dios así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo ¿qué? Pronto. Dice, no como teniendo señorío sobre los que estaban a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplos de la grey, hermano. Ahí vemos la conducta del pastor, del anciano. O sea, dice que tienen que apacentar la grey de Dios. Tienen que pastorear, cuidar a los santos, hermanos, a los creyentes, al cuerpo de Cristo, que está entre vosotros, cuidando de ella, ¿no por qué? No por fuerza. O sea, el Señor, hermano, no constituyó ancianos, pastores, que pastorearan, ahora sí como decimos, a puchones. Hermanos, no por fuerzas, a puchones. Así como nuestros hijos, como cuando van y, vámonos, vaya a tirar la basura y este es su trabajo. Y puchándolo, ¿no? No, hermanos, no. El Señor no llamó a ancianos o pastores que pastorearan su grey a fuerza. No. Sino que, ¿qué debe haber en él? Voluntad. Voluntad para pastorear la grey del Señor, el rebaño del Señor, que somos usted y yo, hermano. Imagínense que viene el pastor y como, no quiero, hoy es domingo y no quiero, no. Hermanos, usted se da cuenta, no es fácil el trabajo de un pastor, la obra de un pastor. Debe de haber en él que voluntad propia para servir a la obra de Cristo. Voluntariamente, hermano, porque el llamado de Dios así lo amerita. Así es. Amén. No por ganancia deshonesta. O sea, no por ganancia deshonesta, sino con ¿qué? Con ánimo pronto. Estar listo. O sea, preparado, listo para todo lo que acontezca dentro de la grey. Y no porque arregló este problema, gracias a Dios, él va a decir, no, ahora me van a tener que dar bonos extras. No, porque en él debe de haber una voluntad propia que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Son los requisitos, hermanos, de los ancianos, los requisitos de un pastor. Pero no era nada más que Pablo daba esta orden a Tito de constituir ancianos, de poner, ¿no? Este es el que mejor se lleva conmigo, y tú vas a ser pastor. No, porque el llamado no es del hombre, el llamado es del Señor. Amén. El llamado es del Señor. Es Él el que constituye pastores, maestros, ancianos. Los miembros, hermanos, debemos de someternos a nuestros líderes, de acuerdo a la palabra de Dios. Las calificaciones de un anciano supervisor están escritas, hermano, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Vayamos a 1 de Timoteo, hermano. Porque aquí la palabra de Dios nos enseña y nos dice las calificaciones de un anciano supervisor. O también de un obispo. Dice la palabra de Dios así, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7.
Dice la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea. O sea, si alguno anhela, ese anhelo es porque viene de Dios. Amén. No es porque, no, viene del Señor. Gracias, hermana, porque sí estoy sudando. Y dice la palabra de Dios. Pero miren, pero es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos son los requisitos de un anciano, requisitos de un obispo, requisitos de un pastor, hermano. Todas estas cualidades, estas características tiene que tener este hombre. Este hombre que ha sido llamado a ese ministerio del pastorado. Tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer. No tiene que tener dos casas, dos hogares. 3 días en una, 3 días en otra. Y un día solo, no. No, hermanos, eso no. Eso no es del Señor. Eso no es del Señor. ¿Por qué? Porque dice que debe de solo tener, ¿qué? Un hogar. Un hogar. Una esposa. Marido de una sola mujer. No más de una. Una mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este es el punto, hermano. Si no sabe gobernar su casa, entonces ¿cómo va a cuidar la grey del Señor? Hermano, si en los hogares hay problemas, imagínense la iglesia, también en la iglesia hay problemas. O sea, no es fácil pastorear la grey de Cristo. Nada fácil es el trabajo del pastor. No un neófito, o sea, no alguien que no sepa la palabra de Dios. Un neófito es alguien que no sabe la palabra de Dios. Alguien que no conoce la Escritura. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, el comportamiento fuera de su casa, hermano. También. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Para que no vengan y mira, allá fuera eres otro. Y te van a acusar. Porque allá afuera eres otro y el domingo te pones el traje de cristiano. Y cuando estás afuera te pones el traje del mundo. Vives como el mundo allá afuera, haces lo del mundo. O sea, todo eso, hermano, es importante. Todo eso es importante para que ese obispo, ese anciano, ese pastor, ejerza el pastorado fielmente, conforme a los requisitos. ¿Quién los da? ¿Quién pide estos requisitos, hermano? Dios. No son del hombre, son de Él. ¿Cumples estos requisitos? Señor, te va a dar su grey para que la pastorees, la alimentes, la guíes, la cuides y la lleves por el camino que el Señor
dice. Amén. Estos son los requisitos. En Tito 1:6, hermano. Adelantito de Timoteo, segundo de Timoteo. Tito 1:6 al 9. Tito 1:6 al 9. Dice la palabra de Dios así. El que fuera, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Son los requisitos que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le escribe a Tito. Los requisitos de los ancianos, los obispos que él iba a poner en cada ciudad. Son parámetros, hermano, que usted dice, no, pues ¿quién los va a alcanzar? Solo no lo va a hacer, claro que no. Se necesita la obra de Cristo en la vida de ese hombre. Amén. Y que ese hombre haya sido sellado y amado para esa obra. Solamente Él es el que puede ayudar a ese varón a cumplir esa llamada. Porque solo, hermano, no podemos. El hombre no puede. No puede, hermano. Imagínense todo lo que debe de tener las cualidades este hombre. Y usted dice, pues ¿dónde están? No, pues el Señor sabe dónde está. Y ahí puede estar, sentado, en esa banca. En esa banca puede estar sentado. Pero si usted, hermano, no ve esa visión, no hay hermano, nosotros debemos de ver cada vez que venimos a los estudios. Pregúntese en su corazón, ¿por qué Jesús lo salvó? ¿O por qué Jesús lo salvó? ¿Por qué murió por ti? ¿O para qué? Hermano, hay un propósito de por qué el Señor te ha llamado y has sido llamado. Hay un propósito, hermano. Debemos de analizar con esos ojos espirituales el llamado que el Señor nos ha hecho. No cumplo esas cualidades. Si Dios te ha llamado, sí las vas a cumplir porque Él te va a ayudar. Y Él va a trabajar en ti. Él va a trabajar en ti. Amén. ¿Cuáles son las dos mayores responsabilidades de un anciano, hermano? Ya leímos el pasaje, volvamos a 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5. Las responsabilidades de un anciano. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Aquí vamos a ver las responsabilidades de un anciano, de un pastor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios. Directamente Pedro le habla a los pastores, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerzas, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo
pronto. La pregunta es, ¿cuáles son las dos mayores responsabilidades de un pastor? De acuerdo a 1 de Pedro 5, 2. Dice que apacentar ¿qué? La grey de Dios. El otro punto es apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo ¿qué? Pronto. Esto es, hermano, ejercer supervisión en el cuerpo de Cristo. Ejercer supervisión en el cuerpo de Cristo, en la grey del Señor. Pastorear el rebaño y ejercer supervisión. O sea, un pastor es un anciano, un pastor es un supervisor, que supervisa, hermanos, que ve el cuerpo de Cristo, la obra de Cristo. Los santos somos nosotros. En nuestra iglesia local tenemos un pastor. Tenemos un pastor que él fue enseñado por otro pastor, por otro maestro, fue guiado, creció espiritualmente. Ahora, él no es nuestro pastor. Él ejerce, hermano, cuidado, supervisa la obra de Cristo. Imagínense si él se hubiera quedado sentado ahí. No estuviera aquí, pastoreando la grey del Señor. Pero él miró en su corazón, entendió su llamado. Y gracias le damos a Dios porque tenemos un pastor, el cual tú y yo nos beneficiamos, hermano, de ese alimento espiritual. Hermanos, nosotros no crecemos solos, hermanos, en el conocimiento del Señor y espiritualmente. Alguien nos alimentó, alguien nos compartió, alguien nos instruyó en la palabra de Dios. Y doy gracias, hermanos, por ese varón. Y doy gracias porque Dios puso en mí y me interesó y escuché. Hermanos, yo no crecí solo. Claro, hermanos, que hay un esfuerzo de cada uno de nosotros. Debe de haber un esfuerzo en nosotros. Debemos de dar el extra. Dice, más de la milla. Solamente así, hermanos, nos beneficiamos. En el sentido de que crecemos espiritualmente. ¿Y para qué? Para la obra, para edificar el cuerpo de Cristo, hermanos. Hermanos, mi anhelo es de que uno de los varones, no digo 2, 3, uno, un día esté aquí y yo esté ahí, siendo edificado por medio de lo que el Señor ha hecho en él. Ese debe ser nuestro anhelo, hermano. Y así la obra de Cristo va creciendo y va creciendo. Amén. No nos miremos todo el tiempo en esas sillas, hermanos, sentados. No nos miremos todo el tiempo ahí sentados, hermanos. Esforcémonos, varones, hermanas también. Porque para eso fuimos llamados. Si Dios te dio el don de maestro, esfuérzate, hermano. Esfuérzate. ¿Cuál es la responsabilidad de los creyentes hacia los ancianos, hermano? ¿Cuál es la responsabilidad de los creyentes hacia los ancianos? Hebreos capítulo 13, hermano.
Hebreos capítulo 13. ¿Cuáles son las dos, perdón, cuál es la responsabilidad de los creyentes hacia los ancianos? Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra de Dios así, hermano. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no nos olvidéis, porque de tales sacrificio se agrada a Dios. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es ¿qué? Provechoso. La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de los creyentes hacia los ancianos? Obedecer y sujetados ¿a quién? A ellos, hermanos. Y usted dice, bueno, ¿yo por qué voy a obedecer? ¿Por qué me voy a sujetar a mi pastor? Porque él tiene una gran responsabilidad, hermano, delante de Dios. El pastor tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Porque ellos velan, ¿por qué? Por nuestras almas. Y aparte de eso, ellos van a dar cuenta al Señor por cada alma que le puso en su grey. Hermanos, y es fácil para el creyente, para el cristiano, obedecer a su pastor. No, hermanos, no es fácil. No es fácil. Porque todavía en nosotros están esas partículas del viejo hombre. Todavía estamos luchando, hermano, con nuestra carne. Muchos de nosotros todavía hay orgullo en nuestro corazón. Muchos de nosotros todavía, hermano, hay rebeldía en nuestro corazón. Y eso te lleva a decir, ¿yo por qué le voy a obedecer? ¿Quién es Él? ¿Yo por qué me voy a sujetar? Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos de obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta. ¿A quién le van a dar cuenta ellos? Al dueño de la grey, que es Jesús, al Señor. Como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, cada vez que nosotros nos sujetamos a nuestros pastores y obedecemos, en ellos hay en su corazón una alegría. Y aunque dice la palabra que no deben de hacer el trabajo forzadamente, sino voluntariamente, entendemos que son hombres, son almas, como usted y como yo, que cualquier cosa van a sentir en su corazón. Tristeza, dolor y a veces también un poco de ira. Pero como ellos han sido llamados con un propósito, el pastor luego tiene que reflexionar y entender. Y decir, bueno, tengo que trabajar. Y lo tengo que hacer con un corazón alegre. Y no quejándome por las ovejas que el Señor me ha puesto. No es fácil cambiar de un cabrito a una oveja, hermano. No es fácil. Y ese trabajo es el trabajo del pastor, predicar y enseñar, instruir al cuerpo de Cristo por medio de la palabra. Por eso el Señor nos ha dado su Espíritu Santo y esa es la ayuda, Paracleto. Paracleto que
lo ayuda a él a ejercer la obra, el ministerio. Y esa es la ayuda que tú y yo nos ayuda a entender la palabra que Dios ha puesto en el corazón del pastor. Entonces, entendemos, hermano, que debemos de obedecer y sujetarnos a nuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas. Ellos velan, ellos oran por nuestras almas. Hermano, cada pastor ora, debe de orar por su grey, no de él, sino por la grey que Cristo puso a su mando. Amén. Entonces, este es el punto, hermano, que vimos: anciano, supervisor. La palabra anciano es lo mismo que un pastor. Esa es la obra. Supervisa la obra de Cristo, que es la grey. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Duda? Bueno, hermano, hasta aquí la escuela dominical. El siguiente domingo vamos a ver el diácono. Diácono. ¿Cuál es la obra del diácono por el cual ha sido llamado? ¿Nos despide en oración, pastor?